Hola amigos, bienvenidos a Fauna Indoor. En el vídeo de hoy continuaremos hablando sobre la reproducción de los agapornis. Los agapornis, para hacer el nido, necesitan que les proporcionemos material. El material más común para los nidos de agapornis son las hojas de palmera, aunque también se puede utilizar hojas de bambú, de sauce llorón, tipo de junco que sean así alargadas que puedan hacer en tiras. Aunque también algunos utilizan pelo de cabra y otros materiales que se utilizan en otras especies, aunque no todo el mundo las recomienda. El nido debe de ser un cajón de madera con un agujero lo bastante grande para que puedan entrar, similar al de los periquitos pero con la entrada un poquito más grande. Algunos los usan verticales y otros horizontales. Cada criador tiene su método. Según la especie de agapornis que tengamos, podremos ver que hacen un nido más elaborado o menos. Además también cuenta la experiencia que tengan en la cría, ya que no es lo mismo una pareja primeriza que una que ya haya tenido varias nidadas. Según la especie de agapornis, podremos ver cómo unos, como por ejemplo Rosicolis, cogen las ramitas que van cortando y se las guardan debajo de las alas. Y después las llevan al nido. A veces los machos también ayudan y a veces lo que hacen es retrasar el trabajo quitándole las ramitas. Depende de la experiencia del macho. Los Rosicolis suelen utilizar nidos más sencillos, no los elaboran tanto y con tener una pequeña capa de hojas debajo se conforman. En cambio, otros pájaros como los Fisher o los Personata suelen hacer nidos más elaborados, llenando casi por completo el nido de hojas, y las suelen meter directamente sin metérselas debajo de las alas. Es muy común que la mayoría del material de nido que le pongamos, aunque lo corten y se lo metan debajo de las alas incluso, acabe en el fondo de la jaula. Muchos agapornis utilizan la mitad del material que ya han metido lo tiran fuera, meten otro, hasta que colocan el nido a su gusto. Hay agapornis que tardan menos y otros que tardan mucho en elaborar el nido hasta que les gusta. También, repito, depende de la experiencia de los agapornis. Unos hacen un nido muy elaborado porque ya tienen experiencia y otros, independientemente de la especie de la que sean, hacen un nido un poco más chapucero, digamos, porque son inexpertos. En función de la pareja, algunos agapornis hacen el cortejo antes de hacer el nido y pueden copular antes o durante o después de la elaboración del nido. Depende de cada agapornis. No os tenéis que preocupar si no veis alguno de esos pasos, porque es probable que lo hagan cuando no los veis. Una vez que ponen el primer huevo, suelen poner días alternos, uno sí y uno no. Normalmente ponen un mínimo de 3 huevos y un máximo de 8. Depende de cada hembra. Durante el periodo de cría se suelen volver más agresivos, sobre todo las hembras, no permitiendo meter la mano en la jaula ni tampoco acceder al nido, como podéis ver. El macho alimenta a la hembra regurgitando alimento, aunque también podremos verla salir ocasionalmente a comer y a beber. Es importante ponerles una bañera para que puedan humedecerse y que no haya demasiado calor en el nido cuando están incubando. Ellos regulan la temperatura y la humedad de esta manera, así que la bañera es muy importante. A partir de unos 4 días más o menos desde que han puesto el huevo, podremos saber si este está fecundado o no, iluminándolo con una linterna para ver a través de él. Si se ven una especie de venitas, podremos saber que ese huevo está fecundado y que de ahí nacerá un pollo si no surge ningún problema. En unos 28 días deberíamos de tener ya los huevos abiertos. Suelen empezar a incubar a partir del tercer huevo. Y en unos 23 días debería de abrirse el primer huevo. Pues eso ha sido todo, amigos. Espero que os haya gustado. Dadle al like si es así. Suscribiros si no lo estáis. Y dejad vuestros comentarios abajo. Un saludo.